Hola amigos y amigas que nos han estado siguiendo en estas conferencias, conversaciones sobre la importancia de conocer las Escrituras desde los idiomas originales. Recuerdan que en el capítulo 1 estuvimos conversando de cómo fue desarrollándose la tecnología de estos textos, que vimos las tablas de arcilla, los papiros, manuscritos, y estábamos con Karina en esa ocasión conversando, y nos llevó todo el programa de ver cómo se desarrollan las escrituras y cómo nos llegó hasta nuestros días en nuestras versiones, y ahí nos quedamos con las versiones en español. En el capítulo pasado estuvimos conversando con la profesora Sofía también de cómo es que es bueno en el Antiguo Testamento saber del idioma hebreo y del idioma arameo para leer mejor el Antiguo Testamento. Estábamos viendo ahí, leer el Antiguo Testamento. Y ahora en este capítulo queremos explorar un poco sobre la importancia entonces de conocer estos trasfondos de idiomas para tener una mejor lectura del Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento desde los idiomas bíblicos. Pero antes de entrar a ejemplos concretos, Cari, hablemos un poquito de traducciones de la Biblia en el Nuevo Testamento, porque es ahí donde hay mucho más trabajo. ¿Qué cosas tienes tú para contarnos más o menos de eso que se está haciendo? Bueno, de traducciones del Nuevo Testamento hay varias instituciones que están trabajando. Sociedades Bíblicas es la más reconocida, que ellos trabajan mundialmente para poder hacer diferentes versiones y traducciones a diferentes lenguas. Hay otras instituciones como Wycliffe o Letra Paraguay, Letra Argentina, Letra Chile, que lo que hacen es hacer revisiones de esos Nuevos Testamentos para poder poner un lenguaje más actual o, por ejemplo, palabras que están en desuso las cambian por palabras que se están usando en la actualidad. Frases o frases idiomáticas, por ejemplo, que pueden traer algún tipo de complicación. Ellos vieron, estudiaron el caso y esa frase trae complicación en esa traducción, entonces van cambiando esa traducción, la van mejorando. Y hasta ahorita tenemos varios proyectos que se están trabajando en todas esas instituciones en forma independiente. Me hiciste acordar de un caso de un idioma en África que había que cambiar la frase de la mesa del Señor. Antes de la mesa del Señor, recuerdan que dice que el Señor le dice a Judas que lo va a traicionar, y le dice que le dio el pan para que comiera. Y luego Judas sale y Juan dice, y entró Satanás en él, o el diablo en él, o algo así. Entonces, el problema en ese idioma, no recuerdo qué idioma era, es que en la cultura daba la idea de que las personas eran poseídas por los demonios por las cosas que le daban de comer. Entonces, al leer la Biblia, quedaba la idea de que Jesús le había puesto el diablo a Judas porque le dio el remojo, ¿no? Ese tipo de ambigüedades son las que mencionas tú, que a veces surgen en los idiomas y hay que tener esa precaución para trabajar mejor, ¿no? Sí, es todo un mundo la traducción, porque uno cree que una traducción podría ser palabra por palabra, ¿verdad? Tomamos esta oración y esta palabra por palabra la cambiamos a otro idioma. No es así, ¿verdad? Porque la Biblia no es solamente una oración aislada. La Biblia tiene todo un hilo de pensamiento, tiene todo un mensaje teológico, la traducción tiene que llevar esa misma idea teológica, ese mismo pensamiento teológico. Y por eso los equipos de traducción, en la antigüedad las traducciones eran hechas por una persona. Por lo general era una persona que llegaba, una persona extranjera que llegaba a ese pueblo, que a veces no tenía ni la escritura de su idioma. Entonces, ¿qué hacía esa persona? Misioneros, traducía primero o aprendía el idioma de ese pueblo. Primero el misionero aprendía el idioma de ese pueblo. Después trataba de poner la Biblia de ese pueblo en su idioma. Pero esto era un trabajo colosal de 25, 30, 40 años. Entonces, en la actualidad las traducciones bíblicas no son así. En la actualidad existen equipos de traducción. Están los nativos, las personas nativas que conocen el idioma nativo, ellos son los traductores.
que tienen la Biblia en español, estas personas conocen español o inglés, dependiendo de qué lugar estén, francés, lo que sea, y desde esa lengua que ya tiene la Biblia, el español, el inglés, el alemán, lo traducen a esa lengua nativa. Luego hay otras personas, por ejemplo los consultores, que ellos son los que conocen los idiomas bíblicos, el griego, el arameo, el hebreo. Entonces, ¿qué hacen los consultores? Miran esa traducción y dicen, ok, esta traducción que ustedes hicieron aquí perdió el sentido teológico que tiene que tener el pasaje, porque en la traducción eso significa, lo que ustedes tradujeron significa otra cosa. ¿Sí? Entonces, los consultores son parte de ese equipo de traducción. Luego existen los facilitadores. ¿Qué hacen los facilitadores? Ponen el texto traducido ante el pueblo, que habla el idioma nativo. Lo leen al pueblo y luego le preguntan al pueblo, ¿qué entendieron? Si el pueblo responde lo que realmente el texto bíblico quiere decir, entonces esa traducción está bien hecha. Pero si el pueblo dice, nosotros entendemos esto, aquello, y eso no tiene nada que ver con el sentido teológico que tiene el pasaje bíblico, entonces hay que volver a hacer la traducción. Es todo un mundo la traducción, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay términos que hay pueblos que no aceptan. Por ejemplo, el término vino, el vino, que se toma, ¿verdad? No el verbo venir, sino la bebida. Hay pueblos que tienen mucho trasfondo de alcoholismo. Entonces, cuando llegan a Juan 2 y leen que Jesús convirtió el agua en vino, eso para ellos es muy problemático. Porque dicen, no, ¿cómo puede ser que nuestro Dios haya hecho el vino, que es tan dañino para nuestra cultura, que hay tantos hombres y mujeres que viven alcoholizados, o hay mucho contexto de alcoholismo, de violencia intrafamiliar? Entonces, en esas comunidades hay que hablar con ellos, hay que explicarles lo que significa el término vino dentro de la Biblia, porque ellos enseguida lo cambian y ponen jugo de amusgo, por ejemplo, ¿verdad? Una de las traducciones que hemos hecho. Entonces el consultor también tiene esta tarea, ¿verdad? De explicarles, no, este concepto es muy importante, que esté ahí, no pueden poner jugo de amusgo porque en realidad no era jugo de amusgo lo que el Señor convirtió, era vino. El concepto de vino es importante, ¿verdad? En toda la Biblia, por la vid, por todo lo que significa para el pueblo de Israel. Entonces, los consultores dan esa orientación a los traductores de cómo tienen que ir haciendo este trabajo. Y luego los pastores, cuando no se llega, por ejemplo, a veces no se puede cambiar la palabra vino, la dejan ahí y son los pastores que están predicando los que tienen que explicarle al pueblo. Que no es que aquí la Biblia está dando riendas sueltas para que todo el mundo tome vino y se emborrache, sino que en este pasaje, en esa cultura del siglo I, donde vivió el Señor Jesús, el vino era la bebida general del pueblo, el agua por lo general estaba contaminada, el vino era la bebida más sana, por decir así. Entonces en las fiestas era muy común que haya vino y Jesús estaba en una fiesta. Entonces todo eso conlleva la traducción, es un trabajo bastante grande. Sí, y eso en idiomas minoritarios, ¿no? Pero en idiomas mayoritarios pasa algo más o menos parecido. Tengo un amigo, el doctor Javier Ortega, que estuvo trabajando en la nueva versión internacional que va a salir este año, publicada. Y él me contaba algunas de esas cosas. Él estuvo en el comité de traducción del Nuevo Testamento y a veces hay cuestiones polémicas de cómo decidir traducir cosas con lenguaje inclusivo, por ejemplo. Es todo el tema de discusión que está en español, ¿no? Y las mismas tensiones que se ven ahí, se ven acá también. Porque de repente, por traducir hombre nada más en el texto, da la idea de que está hablando solo a los varones, pero hay muchos textos donde la palabra hombre significa ser humano. De hecho, en griego son dos palabras, ¿no? Aner y anthropos, dos palabras que se traducen normalmente hombre, pero aner usualmente quiere decir varón o esposo y anthropos significa ser humano en términos generales. Entonces, ahí está esa tensión. ¿Sí? Muy interesante cómo ustedes pueden ver que es importante conocer los idiomas bíblicos para entender mejor el Nuevo Testamento. Hemos visto eso ahora en esta conversación hasta el momento, en cómo en las traducciones bíblicas es importante conocer
en el Nuevo Testamento el griego para informar a los traductores en idiomas pequeños o en idiomas de grupos más grandes el mejor significado posible. Y como los idiomas van evolucionando también, cada cierto tiempo es necesario volver a revisar las traducciones para actualizar las palabras, que es lo que suelen hacer las nuevas versiones. Por eso tenemos versiones recientes como la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, la nueva Biblia de Jerusalén. Hay una nueva Biblia de las Américas que salió hace como 3 años. Así que en español también nos pasa eso. Pero hablemos ahora del idioma en sí y para hablar de eso quiero aprovechar este espacio. Tenemos un par de ejemplos muy entretenidos que aparecen en el Nuevo Testamento que nos ilustran el asunto. Entonces, Cari, yo sé que tienes ahí un ejemplo, puedes buscar. Cuéntanos ese ejemplo y así nuestros amigos y amigas que nos están mirando van a poder disfrutar igual que nosotros, que ambos somos maestros del Nuevo Testamento y griego y nos apasiona esto, pero ustedes también pueden notar la importancia que tiene conocer los idiomas bíblicos para una mejor interpretación del Nuevo Testamento en este caso. Bueno, gracias Nelson. Bueno, contarles que voy a leer el pasaje de Efesios 5:18 y algunos versículos más. Y para hacer una introducción a esto, nosotros encontramos este libro de Efesios escrito originalmente en griego, porque en la época del Señor Jesús esa era la lengua común que se hablaba en aquella región, en todo el imperio romano. El griego koiné es el griego en el cual encontramos el libro de Efesios y es una lengua que se habló del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, el griego koiné. Quizás alguno tiene la duda, bueno, ¿será griego moderno? ¿En qué griego, verdad? Se escribió esto, pero es el griego bíblico, el griego koiné, griego común, el griego del pueblo. Y el pasaje, entonces, que voy a leer, que voy a compartir, es un pasaje muy conocido que habla acerca de ser llenos del Espíritu. Dice Efesios 5:18, y no se emborrachen con vino, con el cual hay libertinaje, sino sed llenos con o en el Espíritu, hablando a vosotros mismos con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y tocando con el corazón de vosotros al Señor, dando gracias siempre por todas las cosas en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a Dios y Padre. Y el 21, subordinándose unos a otros en el temor de Cristo. Y sigue hablando. De acuerdo a la Biblia en español que estemos leyendo, vamos a encontrar que los verbos en este pasaje, una traducción diferente quizás de una versión a otra. Por ejemplo, yo aquí tengo 2 versiones, Reina Valera Contemporánea y Biblia de Jerusalén. Y la Reina Valera Contemporánea dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Y el versículo 19 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo general, las Biblias al español han traducido hablen, canten, alaben, den gracias, sométanse, de una forma, algunos en forma imperativa, algunos en forma indicativa, pero aquí los verbos son verbos conjugados, ¿sí? Son verbos que tienen tiempo, voz, modo, persona, número. A diferencia de que si uno mira el griego, uno va a encontrar que a partir del versículo 19, estos verbos hablen con salmos, canten, alaben. En el griego vamos a encontrar que estas palabras no son verbos conjugados, sino son participios, son palabras ¿sí? que indican una acción, pero que no llegan a ser un verbo conjugado que tienen las características normales de tiempo, voz, modo, persona, número. Entonces, estos participios tienen diferentes formas de poder interpretarse. Si los dejamos como un gerundio,
por ejemplo, hablando, cantando, sometiéndose, uno puede decir, bueno, puede tener diferentes interpretaciones. Podríamos decir entonces, alguien, como algunos han interpretado, ser llenos del Espíritu es por medio de hablar, de cantar cánticos espirituales, por medio de dar gracias, por medio de subordinarse, es que uno va a ser lleno del Espíritu, ¿verdad? Algunas iglesias, algunas denominaciones han interpretado de esa forma estos participios, entonces enseñan a la congregación que para poder ser lleno del Espíritu, yo tengo que cantar al Señor. Yo tengo que aprender a subordinarme, tengo que hablar con salmos y cánticos espirituales, porque ese es el camino por el cual yo voy a ser lleno del Espíritu. Esa es una forma en que se ha interpretado estos participios. Otra forma de poder interpretar estos participios es como resultado, ¿verdad? Entonces, si uno mira el pasaje y dice, bueno, yo puedo interpretar aquí que al ser lleno del Espíritu, entonces ahí, como resultado, entonces yo voy a poder hablar con salmos, con himnos, voy a poder cantar al Señor, alabar al Señor, voy a poder dar gracias al Señor, voy a poder subordinarme a mis autoridades o a mi esposo, a mi familia. Entonces, hay diferentes formas de poder ver estos participios. ¿Cómo yo me doy cuenta de que esos participios se pueden traducir de diferentes formas cuando voy al griego? Porque si lo miro desde el español, pues ahí hay solo una traducción. La traducción sería que hay que llenarse del Espíritu, punto. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos, como que fuese otra orden, ¿verdad? No solamente llénense del Espíritu, sino además hablen entre ustedes con salmos, cultiven la mutua sumisión entre ustedes. Eso, cuando uno mira desde el español, entonces no alcanza a captar la importancia de los participios y verlos como ese resultado de la llenura del Espíritu. Alguno puede decir, ¿cómo puedo hacer para vivir mi vida hablando entre nosotros con salmos, con cánticos? ¿Cómo puedo hacer para que en mi vida siempre tenga el deseo de dar gracias a Dios? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, el texto nos está indicando de que al llenarnos del Espíritu Santo, al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, si estamos entendiendo estos participios como resultados, entonces el resultado de esa llenura va a ser vivir vidas que agradan a Dios, vivir vidas que estén agradando y dándole gracias a Dios constantemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ver esas diferentes interpretaciones? Desde el griego. Desde el español no se alcanza a ver la diferencia, porque simplemente lo traducen como que algo más que debemos hacer. Hablen entre ustedes, canten entre ustedes, den gracias. Pero desde el español uno puede entender de que esto podría ser un resultado, es un resultado de esa llenura. Entonces, la importancia de conocer el idioma bíblico no es solamente por el afán de conocer un idioma diferente al español, sino que al conocer el idioma en el cual se ha escrito el texto bíblico, nos ayuda a comprender mejor el significado de ese pasaje. No es solamente el significado de las palabras, sino el significado teológico, la profundidad teológica que tiene un pasaje bíblico. Un ejemplo sencillo, y quizás algunos van a decir, bueno, pero esto se puede entender. Cuando uno escucha un chiste en inglés, cuando nosotros los latinos escuchamos un chiste que viene de trasfondo de Estados Unidos, lo cuenta una persona de Estados Unidos el chiste. Para la persona que está contando ese chiste, para la persona que nació en Estados Unidos y está aquí ahora en Guatemala y cuenta ese chiste, para esa persona el chiste es súper gracioso. Para nosotros, escuchamos el chiste y no nos hace ni gracia porque vivimos en otro contexto. Nuestro contexto de chistes es muy diferente a Estados Unidos. Entonces, lo mismo pasa con cualquier idioma. Cuando uno quiere contar cosas o las traduce a otro idioma,
Si uno no conoce el contexto, el trasfondo de esa ocasión en que se escribió el pasaje bíblico, puede llegar a distorsionar el significado de lo que está diciendo. Entonces, conocer los idiomas bíblicos no es solamente porque, ay, bueno, no tengo nada que hacer y bueno, voy a aprender un nuevo idioma. Aprendamos hebreo, arameo, griego. No es por eso. Sino estudiamos el griego bíblico para profundizar en el texto bíblico. Y tampoco aprendemos griego bíblico para pararnos detrás del púlpito a luego decirle a la gente palabras en griego, ¿no? No para eso aprendemos el griego, sino que nosotros como estudiosos de la palabra de Dios y como lectores de la palabra de Dios, lo que queremos hacer es conocer el idioma bíblico para nosotros primero profundizar en el texto, profundizar a cabalidad qué fue lo que el autor bíblico quiso decir en su contexto, en su trasfondo, a su audiencia. Y luego nosotros que estamos leyendo, que conocemos el griego, el hebreo, el arameo, hacemos esa interpretación del pasaje y es la interpretación, la explicación lo que le damos a nuestra audiencia actual. ¿Sí? Porque qué feo que es pararse detrás de un púlpito y empezar a hablar, ¿verdad? Palabras en griego que la gente no conoce y nosotros quedamos como unos grandes estudiosos, pero las personas no entendieron nada, ¿verdad? Entonces, mejor hablarles ya con ese mensaje digerido nosotros, ¿sí? Interpretado por nosotros y luego le damos esa explicación a las personas para que ellos también puedan entender a cabalidad lo que significa el texto bíblico. Sí, me hiciste acordar de una anécdota que contaba un maestro de un predicador que a cada rato decía, el griego dice, el griego dice, el griego dice. Cuando termina el sermón se le acerca al final del culto una viejita y le dice, gracias por ese sermón, y ahí me saluda el griego. Oye. Se imaginaba la viejita que era una persona el griego, ¿no? Sí, hay otro ejemplo muy curioso, creo yo, ahí en Juan, capítulo 20. ¿Recuerdan ustedes que Jesús resucita en Juan 20? Y la primera persona que lo ve es María Magdalena. Y María Magdalena está llorando, triste, porque se fue el Señor y el Señor le habla. Y ella, cuando cae en cuenta quién es, dice nuestra Reina Valera, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Y sigue hablando, ¿no? Y le dice, ve y anuncia a mis hermanos. Y uno se queda preguntando, ¿por qué Jesús no querría que María Magdalena lo toque? ¿Cierto? Porque aquí dice, no me toques. Sí, ha habido un montón de elucubraciones, ¿no? Porque estamos desde el español mirando el texto. Pero cuando uno va al texto griego, se da cuenta que la forma verbal que está, la prohibición no es ni siquiera te me acerques, sino al revés, es deja de estarme tocando. ¿Sí? Esa es la forma griega aquí en el texto. Deja de estarme tocando. Por eso algunas versiones traducen suéltame. Y claro, suéltame no es lo mismo que no me toques, ¿no? Entonces, cuando estemos mirando versiones de la Biblia en español, porque muchos de ustedes probablemente con todo y lo que estamos haciendo propaganda, que estudie griego, yo diría, y además compre el libro de griego bíblico que escribimos con Anita Enríquez y Daniel Steffen, ¿no? Pero uno tiene siempre la posibilidad de mirar distintas versiones en español. Y cuando miren las versiones en español que hay diferencias, entre ellas pregúntense, ¿no será en el caso del Nuevo Testamento porque hay algo del texto griego que nos puede ayudar a entender mejor el pasaje? El desafío que hemos visto hoy es precisamente eso. ¿Cómo? Conocer el texto griego nos ayuda a entender mejor el texto en español. Y al final, interpretar mejor las escrituras, porque eso es lo que nos mueve, ¿no? Como dice Karina, no es simplemente querer aprender por aprender, sino aprender para mejor enseñar, para comunicar la palabra del Señor de mejor forma. Así que les animo a que estén atentas y atentos a nuestro próximo episodio, que estaremos cerrando esta serie conversando sobre estos temas. ¿Cómo es importante entonces para nosotros conocer las escrituras en los idiomas originales y cómo también podemos aprender? ¿Qué cosas sugerimos nosotros? ¿Quieren saber eso? Bueno, en el próximo episodio lo abordaremos. Por el momento, nuevamente gracias por estar con nosotros y gracias Karina
por este tiempo que nos has bendecido realmente con este ejemplazo de Efesios 5 y pues no nos queda más que darle gracias al Señor por este tiempo. Acompáñenme en oración. Señor, queremos alabarte por tu bondad, te damos gracias porque nos diste tu palabra en un idioma común de la gente de la época. Gracias, Señor, porque a través de los siglos fue trasladándose esa palabra tuya y ha llegado a nosotros hoy en nuestro idioma. Señor, gracias porque podemos entender tu palabra de la manera en que podemos, gracias al conocimiento de personas que estudian estos idiomas y nos ponen las traducciones en el nuestro. Oramos por aquellas personas que aún no tienen la Biblia en su idioma, que puedan tenerlo y que puedan, Señor, de esa manera oír el Evangelio en su propio idioma. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar Campos, soy profesor del Seminario Teológico Centroamericano, he estado aquí por muchos años y en esta ocasión estoy aquí para invitarte a que vengas a la licenciatura en Teología en el año 2023. Pero quiero contarte que la licenciatura en Teología es nuestro programa más completo porque te conduce por todo el desarrollo de las teologías, por los idiomas bíblicos y por una preparación ministerial que te va a servir para cualquier ministerio en el que tú estés pensando servirle al Señor. Las inscripciones ya están abiertas. Puedes contactarnos a admisiones@ceteca.edu o a los teléfonos que aparecerán en pantalla. Así que bienvenido, te invitamos, únete a nosotros.